La palabra del Señor siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el Señor en su palabra, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es este versículo el que va a ser el versículo central para esta nueva serie que vamos a abrir, que vamos a ver ahorita. Van a ser varias prédicas consecutivas en las que el tema de la palabra va a ser encuentros que transforman. Encuentros que transforman. Y vamos a ir hablando de diferentes hombres y mujeres que el Señor permitió que sean registrados en la Biblia, y vamos a ver cómo tuvieron ese encuentro con Cristo, cómo tuvieron ese encuentro con el Señor y cómo sus vidas fueron tocadas y cómo sus vidas fueron transformadas. Pueden tomar asiento. En esta primera prédica, siguiendo esta serie de encuentros que transforman, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 21, una historia muy peculiar de un hombre llamado Nicodemo. ¿Quiénes lo identifican? Nicodemo, sí lo han escuchado, ¿no? Ok, pues vamos a ver cómo fue este encuentro que tuvo Nicodemo con el Señor y cómo ese encuentro fue transformando su vida. Vamos a irnos entonces a Juan 3, versículos 1 al 21. Me dicen amén en cuanto lleguen con la palabra. Y dice el Señor así, dice su escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le responde con una pregunta: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te dijera las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a detenernos allí. En este pasaje estamos viendo ese primer encuentro que tiene Nicodemo con Jesús. Aunque Nicodemo ya había escuchado de Jesús, aunque Nicodemo ya había seguido los pasos de Jesús, es decir, ya estaba en su búsqueda, no había tenido la oportunidad de sentarse con él, de tener una conversación con él, de exponerle sus dudas, de tener frente a frente al Hijo del Hombre. Y aquí podemos ver cómo fue ese primer encuentro. Y quiero empezar dando una pequeña introducción antes de que empecemos a analizar el texto. El día de hoy estamos viviendo en una generación llena de información. Si a alguno de nosotros se nos ocurriera querer darle una sorpresa a alguien y quiero hacerle un pastel,
Basta con que busquemos en internet cómo hago un pastel. Y van a aparecer 20 recetas, 50 recetas, hasta más. Y dice, es que esta dice que un horno grande, no tengo horno grande. Entonces, ¿cómo hago un pastel? En un horno chico. Y te aparecen, ¿no? Con esa especificación. ¿Qué crees? No tengo ni horno grande ni horno chico, nada más tengo microondas. Bueno, le ponemos, ¿cómo hago un pastel? En un horno de microondas. Y aparece. Es decir, tenemos tanta información y tanto acceso a la información que ya podemos prácticamente buscar de cualquier cosa. Si alguien que tiene un vehículo se le descompone, puede ponerle cómo arreglo esta parte del vehículo. Ya le pone tomar la foto a la parte y subirla, y ya el internet, la inteligencia artificial, le busca la pieza cuál es, sin que nosotros sepamos de mecánica. Y te puede decir, hazle de esta manera, ¿no? No todo lo que está ahí es correcto, pero información hay, y hay de sobra. Incluso para lo espiritual. Si nosotros ponemos ¿cómo pierdo el temor?, te salen tantas cosas de cómo hacerlo, ¿no? Cómo perder el temor. Cómo vivir feliz. Cómo alcanzar la felicidad. Cómo alcanzar el éxito. Cómo ser un buen cristiano. Podemos encontrar tanta información en internet y el problema ya no es el acceso a la información. El problema ahora en día es de discernimiento. Es de comprender y es de entender lo que se nos pone alrededor. Y ese es uno de los más grandes problemas que tenemos el día de hoy. Si lo dirigimos a la vida en fe, a la vida cristiana, habemos muchas personas con mucha información que ya traen consigo. Hay quienes conocen versículos y se lo saben de memoria, ¿no? Hay quienes dicen, ¿en dónde dice esto? Y te lo dice, ¿no? De memoria. Conozco una persona que tiene memoria fotográfica y que si le dices, oye, tal versículo, te corrige si dijiste una palabra mal. Se sabe la escritura casi de memoria. Hay quienes crecieron incluso en la iglesia. Hay quienes pueden decir, yo soy cristiano de cuna. Gracias a Dios ya hay generaciones que se han replicado y que los hijos han nacido en la iglesia, han crecido en la iglesia y tienen pues toda su vida formando parte de la iglesia, formándose en la iglesia, conociendo de Dios en la iglesia. Hay personas que saben orar de una manera que yo mismo digo, me gustaría tener esa elocuencia, ¿no? Al momento de cómo articulan las palabras, cómo se dirige al Padre, cómo expresa sus emociones, cómo expresa ese sentir, ese pesar, cómo se dirige a Dios, que saben orar. Hay personas que conocen de doctrina, ya de teología, con las cuales nos podemos asentar a echar un debate, ¿no? De si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Y ya podemos ponernos a debatir y a discutir temas que son más profundos de la doctrina, y hay quienes conocen y tienen ese nivel de sabiduría, de conocimiento. Hay incluso quienes sirven dentro de la iglesia, pero conocimiento no lleva una relación estrecha o directamente proporcional a un corazón transformado. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. El conocimiento no significa transformación. Conocer la Biblia no significa que la Biblia ha transformado tu vida. Saberse versículos de memoria no quiere decir que tu corazón se ha rendido y se está enfocando en honrar y glorificar a Dios. Saber orar no quiere decir que tus intenciones son honestas y sinceras delante de Dios. Es decir, hay mucha información y mucha de ella se puede convertir en apariencias que solamente llevamos. Incluso se puede saber mucho sobre Cristo, se puede saber mucho sobre Jesús y aún así nunca haber tenido un encuentro cercano con Él. Se puede conocer, se puede hablar, se puede testificar de la vida de Cristo y nunca haber tenido un encuentro real y verdadero con Él. Nicodemo, el personaje del que quiero hablarles el día de hoy, representa a este grupo de personas. Aquellos que siguen una religión, que solo siguen una religión, que saben orar, que saben doctrina, que incluso sirven, porque él era de los principales en el templo de los judíos, que incluso sirven, pero que
no habían encontrado o no se habían cruzado realmente con el Dios verdadero. Es ese grupo el que representa. Aquellos incluso que llevan un comportamiento moral en la sociedad. Que tú los ves o que la sociedad los ve y que dice, mira, es una buena persona. Es un ejemplo de alguien porque lleva una conducta ética, porque lleva una conducta moral, porque han formado una reputación en su casa, en su familia, en sus trabajos, tienen una imagen sobre ellos. Y Nicodemo representa muy bien a estas personas. Sin embargo, podemos observar algo en la vida de Nicodemo. Él tenía muchos vacíos en su vida. Sabía palabra, sabía la Torá, era maestro, la podía enseñar, se sabía versículos de memoria que los podía recitar, pero había muchos vacíos en su vida, en su corazón. Había dudas que cargaba con él cuando iba siguiendo los pasos de Cristo para poder encontrarse con él. Iba alimentándose su corazón de dudas. ¿De ese será el Dios al que alabamos? ¿Acaso será diferente el Dios que conocí? Eran dudas que él iba guardando en su mente, en su corazón. Es el ejemplo, Nicodemo, de lo que estaba pasando su pueblo, el pueblo judío, el pueblo hebreo, que se habían perdido en las letras, se habían perdido en la escritura, en su Torá, habían hecho la escritura su ídolo y lo habían puesto por encima incluso de la voluntad de Dios. Y al hacer esto, al poner las letras por encima, se fueron olvidando de Dios, se fueron olvidando al Dios al que servían. Se fueron olvidando al Dios con el que querían tener una relación, al Dios con el que querían sentarse a platicar, al que podían entregarle sus cargas, al que podían decirle cómo se sienten, al que sana a los enfermos, al que sana el corazón, al que cura las heridas del alma. Habían olvidado de cultivar su relación con Dios. Y Nicodemo es un ejemplo de su pueblo. Y sin embargo, aun a pesar de todo esto, para Nicodemo bastó solo una noche para que Cristo lo tocara con las palabras precisas, con las palabras correctas, con justo lo que él necesitaba saber para que su vida empezara a dar un cambio, para que su vida empezara a transformarse. Porque aquí hay una verdad que nosotros tenemos que comprender. Nadie, absolutamente nadie que tiene un encuentro real con Cristo vuelve a ser el mismo. Nadie. Y no me refiero a que lo conozca de palabra. No me refiero a que haya agarrado la Biblia y haya leído unos versículos. No, que haya tenido un encuentro real. Que lo haya conocido, que lo haya sentido. Que lo haya visto sostener su mano en medio de un problema. Que lo haya sanado. Que haya confortado su corazón en medio de una angustia. Nadie que haya tenido un encuentro real con Cristo vuelve a ser igual. Y quiero hablarles un poquito del contexto de Nicodemo, de esta persona. Él no era cualquier hombre dentro de su pueblo. Él no era cualquier hombre. En la Biblia podemos encontrar que él habla y lo describe como fariseo, alguien que su mismo pueblo reconocía como alguien que estudiaba, conocía y preservaba la palabra de Dios. Eso era un fariseo. Era reconocido dentro de su pueblo como principal entre los judíos. Era alguien de renombre, era alguien que sobresalía, era alguien que tenía autoridad. Era alguien a quien los demás podían decir, mira, es un ejemplo de vida, es un ejemplo, es un testimonio principal entre los judíos. Y además lo etiquetaban como maestro de Israel. No solo conocía la palabra, no solo la estudiaba, no solo cuidaba de que la preservaran, no solo tenía prestigio, reconocimiento, además tenía las capacidades de enseñarla a los demás. Nicodemo no era cualquier hombre dentro de su pueblo. Era un hombre preparado, era un hombre respetado, era un hombre claramente religioso.
Y para alguien que es identificado con esas características, preparado, respetado, claramente religioso, pudiéramos decir, está bien espiritualmente. Podríamos decirlo. Alguien que sabe palabra debería estar bien espiritualmente. Alguien que la puede enseñar debería estar bien espiritualmente. Alguien que gana el reconocimiento de la comunidad, de su familia, porque es alguien que lleva una conducta ética, moral, correcta ante el mundo, ante la vida, ante Dios, debería estar bien espiritualmente. Sin embargo, Nicodemo guardaba algunas dudas en su corazón, que ahorita vamos a ir viéndolas conforme a la Escritura, de las cuales Cristo fue a decirle las palabras precisas, correctas, para que él pudiera darle entendimiento a aquellas dudas que estaba cargando con él. Aún a pesar de todo esto, algo dentro de él estaba incompleto, porque la religión sola puede enseñarnos a seguir reglas. Una religión sola sin relación nos va a enseñar solamente a seguir reglas. Pero una relación con Dios, una relación con Cristo, no nos va a enseñar a seguir reglas. Nos va a enseñar a amarlo. Y eso va a hacer que nuestra vida cambie. Eso nos va a hacer y nos va a dar una vida nueva. Nicodemo aprendió algo con el paso del tiempo, porque su transformación no fue espontánea, no fue como la de Pablo, que en un momento, con un encuentro tan contundente como el que tuvo con Cristo, no, Nicodemo tuvo una transformación más gradual. Y ahorita vamos a ver cómo fue que pasó. La realidad hasta aquí es que no basta con conocer el nombre de Cristo. No basta con conocer palabra. No basta con tener la capacidad de ser un maestro para enseñarla a alguien más. No basta simplemente conocimiento sin relación. No es suficiente el conocimiento. Hay que buscar y tener y cultivar una relación con Cristo. Al menos si queremos nacer de nuevo. Y en las palabras que Cristo le dijo a Nicodemo es que aquel que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, creo que se entiende hasta aquí la importancia de que el conocimiento por sí mismo no basta. El conocimiento por sí mismo no es suficiente. Hay que tener una relación y una relación cercana con Dios. Ahora vamos a analizar el pasaje. Este pasaje que leímos de Juan 3, versículos del 1 al 15 que leímos, y vamos a analizarlo, vamos a dividirlo en cinco puntos para que podamos nosotros escuchar y analizar este pasaje. Primer punto: la religión no llena los vacíos del alma. Primer punto: la religión por sí sola no llena los vacíos del alma. En el versículo 2, Juan 3, 2, nosotros podemos leer la primera parte, hablando de Nicodemo, que dice: este vino a Jesús de noche. Hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche. Nicodemo, ¿por qué escogería la noche? Alguien de prestigio, alguien de renombre, alguien de reconocimiento, alguien con una conducta ética, moral, aceptable. ¿Por qué andaría a escondidas? ¿Por qué buscaría a Cristo de noche? Algunos estudiosos de la palabra dicen que por miedo a lo que diría el pueblo, por miedo a los que tenían de él una buena imagen dentro de los judíos, por miedo a lo que su gente, su pueblo, el pueblo hebreo, pudiera criticarlo, juzgarlo y robarle autoridad. Eso dicen algunos de los estudiosos de la palabra. La realidad es que probablemente sí. Había algo que le pesaba. Había algo que él sentía que podía perder. Había algo que él atesoraba más que conocer al Hijo del Hombre, que era esos privilegios que pudo él haber ganado sobre su pueblo en esa época. Esto no solo refleja un miedo en el hombre, también refleja un poco de esa condición espiritual que pudiera él estar teniendo.
Porque nadie que quiere honrar a Dios lo honra solamente a escondidas. Y él quería hacer eso. Reconocía algo en Cristo que venía de parte de Dios, pero no estaba dando el paso todavía para honrarlo en público, abiertamente. Era un poco de la condición espiritual que estaba teniendo él en su corazón. Y la verdad es que esa condición hay mucha gente que todavía la tiene. Hay mucha gente exitosa a la luz del mundo, pero vacía por dentro. Que puede el mundo reconocerles éxito, pero tener vacía el alma. Hay mucha gente exitosa, aún en la religión, pero que viven confundidos, que no encuentran quién es Dios en sus vidas, aunque sigan una religión. No siguen a un Dios, solamente siguen reglas. Hay personas rodeadas de luz por fuera, en la apariencia, en el mundo, pero con oscuridad dentro de su corazón. Y ese era Nicodemo. Ese era Nicodemo en ese entonces, cuando fue a encontrarse con Cristo. Y es interesante reconocer que Nicodemo, siendo maestro, es decir, que tenía los conocimientos y la capacidad para enseñar, tenía respuestas para muchos, pero no tenía respuestas para sus preguntas. Siendo maestro, podía darle respuesta a las personas que se le acercaran, preguntándole algo, pidiéndole un consejo, pero para sí mismo no tenía una respuesta. Es curioso identificar esto. Él guardaba muchas preguntas dentro de sí mismo. Y eso sigue pasándonos a muchos el día de hoy. Seguimos siguiendo a veces una religión solo por las reglas, pero no hemos abierto nuestro corazón y le hemos entregado esas preguntas a Dios. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué puedo aprender de esto, Señor? Muchas preguntas que podemos seguir cargando y guardando, pero que no se las entregamos y que no nos sentamos a dialogar con Cristo para que nos las aclare, aún siendo maestros. Hay muchas personas aún dentro de las iglesias que son activos en las iglesias, que llevan muchos años de cristianos, que llevan una apariencia espiritual, moral, ética correcta ante el mundo, pero que no han sido transformados realmente sus corazones, solamente hacia afuera. La realidad es que la religión puede modificar nuestras conductas, eso es real. Seguir una religión puede hacer que cambiemos nuestras conductas, que empecemos a llevar una vida más correcta, que empecemos a llevar una vida más ética, que empecemos a llevar una vida más agradable, más para ser ejemplo para la congregación y para el mundo. Pero solamente un encuentro, solamente una relación puede transformar nuestro corazón. No para que hagamos las cosas porque es una regla de mi religión. No porque hagamos las cosas porque pues la mayoría lo hace y entonces quiero estar en la parte de la mayoría, sino para empezar a amar a Dios como Él quiere que lo amemos. Y para que empecemos a hacer las cosas porque lo queremos honrar, porque lo queremos alabar con nuestra vida, porque lo queremos agradar con nuestras vidas. Y ese fue el primer punto. La religión nunca llena los vacíos del alma. Segundo punto, Jesús muchas veces, cuando nosotros lo busquemos, va a ir directo a las necesidades de nuestro corazón. Y eso es a veces lo que a muchos nos espanta. Porque ahorita vamos a ver, Nicodemo llegó haciéndole un halago a Jesús. Llegó dándole un cumplido a Jesús. Y Jesús ni siquiera lo escuchó. Hizo a un lado su cumplido y le dijo, necesitas nacer de nuevo. Y eso es lo que a veces nos confronta, porque cuando buscamos a Cristo, Él nos va a decir, te hace falta esto. Estás mal en esto. No estás caminando bien aquí. Y eso a veces nos espanta. Cuando alguien que nos ama y nos dice con total honestidad y sinceridad lo que está viendo realmente en nuestras vidas, deberíamos ser agradecidos. Y Cristo es así. En Juan 3, versículo 3, vemos que Jesús responde. Voy a leer desde el 2 para que escuchemos el cumplido. Dice, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, un maestro diciéndole a otro, reconociéndole, eres un maestro.
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que haces tú si no está Dios con él. Claramente era un cumplido que Nicodemo le estaba haciendo como maestro a Cristo. Sin embargo, Jesús le respondió, le dice gracias. No se lo reconoce el cumplido. Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús prácticamente ignora el halego que Nicodemo le hace y va directo al problema del corazón de Nicodemo. La duda que él traía. Va directamente a eso. Jesús ya sabía cuál era el problema. Jesús ya sabía lo que estaba cargando en su corazón. Jesús ya comprendía qué era lo que lo estaba atormentando y qué era lo que necesitaba escuchar Nicodemo. Jesús ya lo sabía. Y por eso le dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario. Para evitarse la discusión, la plática, de decirle, es que tus conocimientos no valen. Es que tu religiosidad no cuenta. Para brincarse todo eso, él va directo a lo que su corazón y su alma necesitaba. Te hace falta nacer de nuevo. No vengas a poner en la mesa que sabes mucho. No vengas a poner en la mesa que sirves mucho. No vengas a poner en la mesa que oras mucho. Nace de nuevo. Es lo que le estaba diciendo Jesucristo a Nicodemo. Él probablemente buscaba una conversación. Jesús le habla de una transformación. Porque Cristo siempre va a tratar primero los problemas del alma. Es en lo que Él se va a enfocar. Es en lo primero en lo que nos va a confrontar. Es en lo primero en lo que nos va a hacer darnos cuenta si hay algo que nos hace falta. Es lo primero en lo que Cristo se va a enfocar. Porque a Él le interesa tu alma. No tu prestigio, no tu estatus, no tu éxito. Le interesa que se salve tu alma. Y es lo primero que Cristo le dice a Nicodemo. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? No significa llenarnos de emociones. No significa seguir una religión. No significa asistir con regularidad a la iglesia. No significa mejorar nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestra ética, nuestra moral. No significa eso. No significa solamente aparentar una sanidad o una santidad. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa transformarnos desde el interior. Transformarnos desde el interior. Significa empezar una nueva vida. Empezar una nueva vida. Significa dejar que Dios regenere nuestro corazón, que lo cambie, que quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne, que lo conozca, que lo reconozca. Y significa que el Espíritu Santo llena y obra en nuestras vidas. Eso es nacer de nuevo. Eso significa. Y es lo que trataba Cristo de transmitirle a Nicodemo, porque esas eran las dudas de su alma y de su corazón, que le llevaba en ese momento, aunque no se las preguntó directamente. La realidad de un nuevo nacimiento es que un nuevo nacimiento cambia nuestros deseos. Cambia nuestros deseos. Si antes yo tenía deseos de que llegara la fiesta para irme a emborrachar y no saber de nada, y era algo que anhelaba y que deseaba, un nuevo nacimiento cambia nuestros deseos. Un nuevo nacimiento cambia nuestras prioridades. Si antes yo tenía una escala de prioridades, las acomodaba de tal manera que a mí me funcionaba, las acomodaba de tal manera que en el mundo me funcionaba, un nuevo nacimiento le dice a tu mente y a tu corazón, ahora ya lo que importa más, y que es que ames a Dios por sobre todas las cosas. Y ese se convierte en tu prioridad número uno. Y cuando ese se convierte en tu prioridad número uno, empiezas a cambiar todo en tu vida, porque ahora quieres agradarlo. Porque ahora quieres honrarlo y lo deseas. No es simplemente por cumplir, lo deseas. Hay en ti el deseo de poder hacerlo. Un nuevo nacimiento te da una nueva dirección. Le da una nueva dirección a tu vida. Nos deja marcado el camino que tenemos que seguir cuando hay realmente un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento pone en ti también un hambre espiritual.
Un hambre espiritual, un anhelo por saber más de su palabra, un anhelo por conocer más a Dios, un anhelo por buscarlo y por sentirme en su presencia, por buscar su presencia, por buscar ese consuelo, ese confort, esa compañía del Espíritu Santo. Un nuevo nacimiento trae todo eso. Si hoy no estás reconociendo esto en tu vida, posiblemente haga falta algo que tú le entregues a Dios de tu corazón, para que pueda haber en ti realmente un nuevo nacimiento cumplido, completo. Todavía hoy, en la actualidad, vemos a personas como Nicodemo. Vemos a muchos Nicodemos intentando cambiar solos, intentando sanar solos, intentando dejar sus pecados solos en sus propias fuerzas, llenando sus vacíos con lo que tienen a la mano, solos, no tratando de llenarlos en Dios, no tratando de llenarlos en Cristo. Pero Jesús no vino a maquillarnos espiritualmente. Jesús no vino nada más a darnos una pintadita, una manita de gato. Él vino a transformarnos. Él vino a transformar el corazón. Él vino a darnos una vida nueva. Punto número 3. El orgullo humano es lo que lucha contra esa transformación. El orgullo humano es lo primerito que lucha contra esa transformación. En Juan, capítulo 3, versículo 4, leemos cómo Nicodemo le pregunta a Cristo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y estaba refiriéndose a él. ¿Cómo podría yo nacer de nuevo si ya estoy viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Creo que tenemos que observar algo. Nicodemo responde a las preguntas de Cristo. Más bien, Nicodemo responde a lo que Cristo le comentó con otras preguntas. Lo cuestiona, pero lo cuestiona desde una perspectiva natural, no desde una perspectiva espiritual. Lo cuestiona desde una perspectiva natural, porque la mente natural no entiende las cosas del Espíritu. Eso está claramente dicho en la palabra. La carne no entiende, no discierne el Espíritu. Y hay muchas cosas que se tienen que discernir espiritualmente. Pero Nicodemo no estaba discerniendo. No estaba discerniendo espiritualmente. Al día de hoy muchas veces nos pasa igual. Leemos la palabra y la analizamos desde una perspectiva natural, desde la carne y no desde lo espiritual. Cuando Cristo tiene este encuentro, se nos olvida que Dios no envió a Jesucristo para destruirlo, para destruir a los judíos, para destruir al Sanedrín. No envió Dios a Cristo para eso. Él estaba enviándolo para salvarlos. Él estaba enviándolo para pedirles que lo siguieran, para rescatarlos de la idolatría en la que habían caído, para rescatarlos de la lejanía de Dios a la que habían llegado. Él no envió a destruirlos, Él envió a salvarlos. La realidad es que Cristo hoy no viene a humillar a nadie, a ninguno de nosotros. Cristo nunca ha querido humillarnos. Aunque nos va a mostrar la condición de nuestro corazón, no lo hace por querer humillarnos. Tampoco lo hace por querer exhibirnos, ni porque Él quiera rechazarnos. Él vino a rescatar. Él vino a rescatar lo que se había perdido, como leímos en el versículo principal, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la intención real de Cristo. Él vino a salvar, Él vino al rescate. Y no hay mejor ejemplo que la cruz para poder probar que Dios tenía una intención buena para el hombre. Él vino incluso a dar su vida, a dejar que su sangre corriera por el rescate de muchos, por el rescate de generaciones, para limpiar el corazón y las deudas del pecado que hemos cargado nosotros y que no somos capaces de pagar por un perdón o de hacer algo por ser perdonados. Punto número 5. Un encuentro real produce transformaciones inmediatas y progresivas. Un encuentro real con
Conocer verdaderamente y tener un encuentro con Cristo inevitablemente va a traer una transformación. Algo inmediatamente va a cambiar en nuestro corazón y va a haber también cambios progresivos que tenemos que ir llevando y caminando en fe. Algo que nosotros podemos aprender de la historia de Nicodemo es que su transformación no fue instantánea. Nicodemo no tiene el mismo ejemplo de Pablo. Nicodemo tuvo una transformación gradual que le llevó a ir entendiendo lo que estaba pasando. Y la realidad es que hay muchos hermanos, muchos cristianos, muchos hermanos que viven una transformación de esa manera, como Nicodemo la ha pasado, que es una transformación progresiva. Nosotros podemos verlo en Juan 3, por ejemplo, donde él aparece buscando a Cristo. Es decir, es lo primero que pasa. Él empieza a notar algo en Cristo. Él empieza a decir, ¿qué tiene él que me es atractivo? ¿Qué tiene él que me hace querer buscarlo? Y eso es lo primero que puede empezar a pasar en nuestro corazón. Empiezo a notar que hay algo bueno en Cristo, que hay algo notable en él. Y me empieza a interesar su persona, me empieza a interesar su palabra, lo que dijo, lo que a él le parece bueno, malo, y empiezo a interesarme. Esa es la primera transformación que podemos ver. Pero hay otros dos momentos más adelante en la historia de Nicodemo, en donde podemos ver dos cambios muy importantes en él. Primeramente, en Juan 7, nosotros podemos ver que Nicodemo cambia su postura y de buscarlo de noche, ahora públicamente empieza a defender a Cristo. De buscarlo de noche, por la vergüenza, a públicamente defender a Cristo. Y lo tenemos en Juan 7, en el versículo 45 en adelante. Voy a leer de 45 al 52. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Estaban hablando de Cristo, de que habían mandado a los alguaciles romanos a que lo capturaran. Y dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos. Los alguaciles respondieron con asombro, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos estaban reconociendo una autoridad en la palabra de Cristo. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de ley, maldita es. Estaban maldiciendo a toda la gente que estaba siguiendo a Cristo, que lo estaban reconociendo como un maestro, como el Hijo de Dios, que lo estaban siguiendo. Y dice en el 50, que es el punto central de este pasaje, y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era uno de los fariseos, y los cuestiona, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Él empieza a enfrentarse a su propio pueblo, al propio grupo de fariseos, y empieza a tratar de hacerles ver que están juzgándolo sin escucharlo, que están juzgándolo sin conocerlo, que están juzgando y les hace ver, están yendo en contra de la ley. Porque incluso nuestra ley, la misma ley de Dios, dice que no debemos juzgarlo sin escucharlo, sin conocerlo, sin saber por qué se le está acusando. Él cambia algo en él. De buscarlo solamente de noche, ahora empieza a defender la verdad. Empieza a defender al Cristo, al Hijo del Hombre. Y hay un cambio todavía posterior, que está en el libro de Juan 19, versículos 38 y 39, en donde ya no solo lo empieza a defender, él tiene un acto de honra público hacia Cristo, y no cualquier acto de honra, es un acto de honra grande, y quiero que lo escuchemos. Juan 19, 38 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Cristo. Esto es después de la crucifixión. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús.
Y dice en el versículo 39, también Nicodemo, estamos hablando del mismo Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Y quiero que entendamos qué es lo que estaba haciendo Nicodemo aquí. Dice, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe, como de 100 libras. Nicodemo llegó, para que nos hagamos una referencia. Esas 100 libras romanas equivalen a 34 kilos actuales en nuestro sistema métrico. Llegó con 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe, elementos que eran sumamente caros en esa época. Mirra y aloe. Y eran lo que se utilizaba para poder preparar un cuerpo después de haber muerto. Era una mezcla que se utilizaba y que se utilizaba para los reyes. Se utilizaba para los principales en el Sanedrín, para la gente más destacada, para la gente santa, para ese grupo al que él pertenecía de fariseos. Era lo que utilizaban para honrar a alguien como a un rey. Este acto simboliza un cambio rotundo en el corazón de Nicodemo. Nicodemo, quien antes visitaba a Jesús a escondidas por miedo, ahora tuvo un acto de honra público, arriesgando su posición social, siendo que todos los ojos estaban sobre ese cuerpo, siendo que todos los ojos romanos y judíos estaban sobre Cristo por lo que acababa de pasar. Él decide tener un acto de honra hacia el Hijo del Hombre. Y quiero que notemos algo. En este versículo menciona varios detalles simbólicos. Primeramente, los ingredientes. La mirra y el aloe eran perfumes finos usados en la antigüedad para el embalsamamiento y como muestra de un profundo respeto hacia los reyes. Y el otro era la cantidad. No se ocupaba tanto para embalsamar a una persona. Sin embargo, él quiso desbordar su gesto hacia Cristo y trajo 34 kilos. Eso refleja una ofrenda y un rendimiento grande hacia Dios, que él quería hacerlo notar, que los judíos y los que estaban en el Sanedrín dijeran: vean que aún yo como maestro, como alto entre los judíos, estoy honrando a Cristo. Podría parecer a lo mejor exagerada para un entierro común, lo que demuestra pues esa inmensa devoción que Nicodemo quería transmitir. Era como mostrar la reverencia que Nicodemo tenía hacia Jesús. Y la tercera es la transformación. Nicodemo pasó, en ese momento, pasó de ser un discípulo secreto. Porque cuando él empezó a defender la verdad, ya estaba siendo un discípulo. Pero pasó de ser un discípulo secreto a alguien que demostrara su fe de manera valiente ante los demás. Esa fue la transformación de Nicodemo. Tal vez esa transformación de Nicodemo no fue tan espectacular como la de Pablo, no fue tan espectacular como la de Pedro, no fue tan espectacular, fue lenta, pero fue real. Fue una transformación que, según los estudiosos de la palabra, llevó más de 2 años y medio en que lograra abrir su corazón, quitarse los miedos y poder honrar a Cristo públicamente sin miedo a que lo juzgaran. Le llevó 2 años y medio a Nicodemo, pero fue una transformación real. Ahora quiero ir cerrando la palabra y el versículo para aterrizar qué es lo que estamos viendo en la vida de Nicodemo. La realidad es que al día de hoy hay muchas personas todavía como Nicodemo. Hay muchas personas cansadas espiritualmente. Hay muchas personas rellenas o llenas de mucha religión y una religión vacía. Hay muchas personas llenas de apariencias, solamente queriendo seguir una vida ética, moral correcta, en apariencia, pero no por un convencimiento de querer honrar a Dios. Y hay muchas personas que viven así, pero sin que su corazón y su interior se transforme, sin que realmente logren amar a Dios,
y que logren poder honrarlo públicamente sin que sientan vergüenza de poder honrarlo públicamente. Jesús al día de hoy también nos sigue diciendo: te es necesario nacer de nuevo. No te es necesario aprenderte la palabra, que eso es algo que podemos hacer, pero nos es necesario nacer de nuevo. No necesitamos solamente más información, no necesitamos solamente vivir una religión, no necesitamos solamente vivir en apariencias, necesitamos un encuentro real. Conocer realmente al Cristo que transforma, conocer realmente al Cristo que te ama, conocer realmente al Cristo que estuvo dispuesto a dar su vida por ti, conocerlo realmente. Y la pregunta para ti el día de hoy es: ¿qué Nicodemo eres hoy? ¿Qué Nicodemo está haciendo hoy? ¿Está siendo el que lo busca solo de noche? ¿Estás siendo el que lo busca solo para preguntarle? ¿O lo buscas queriendo entender su respuesta? ¿Qué Nicodemo está haciendo hoy? ¿El que lo escucha? ¿El que escucha su palabra con atención? ¿El que escucha cuando Cristo habla y muestra lo que tu alma necesita? Aunque duela, aunque te confronte. ¿Estás siendo ese Nicodemo que lo busca sinceramente? Y con el corazón abierto, con los oídos abiertos para entender lo que te diga, que necesitas, que le hace falta a tu alma. ¿O estás siendo el Nicodemo que sigue batallando con su orgullo? El Nicodemo que se sigue aferrando a su vieja vida. El Nicodemo que aunque conoce palabra, que aunque sabe versículos de memoria, que aunque lleva una vida ética, moral, agradable ante los ojos del mundo, se sigue aferrando a su orgullo y no se rinde a la voluntad de Dios. ¿Qué Nicodemo estamos siendo? Quizás ya seamos el Nicodemo que ha tenido un encuentro con Él, que le ha reconocido como Señor, que le ha reconocido como autoridad, aunque todavía nos siga dando temor abrirnos, ¿no? Defenderlo públicamente, honrarlo públicamente. Quizás ya estemos en esa etapa, ¿no? Donde sí lo conocemos, sí sabemos que es autoridad en nuestra vida, pero todavía mi orgullo me detiene a poder decirlo enfrente de mi salón de clases, de poder decirlo enfrente de mis amigos: yo sigo a Cristo, por el temor a lo que pueda venir después. Y el anhelo de mi corazón, y sé que el de Dios también, es que lleguemos a ser el Nicodemo que pudo apreciar lo que pasó en la cruz, como lo hizo Él. Que pudo valorar a ese hombre que también fue Dios y que por obediencia al Padre se subió a la cruz y murió por ti, así como lo hizo por mí. Y podamos tener la valentía de defender la verdad. Y podamos tener la valentía de honrarlo públicamente. Y que podamos tener la valentía de decir: claro, yo sigo y amo a Cristo. Porque la honra y el reconocimiento que me importa es la de Dios, no la de este mundo. Esa es la pregunta el día de hoy. ¿Qué Nicodemo estamos siendo? Cuestiónatelo un momento. Analiza tu vida. Porque a lo mejor tenemos momentos en los que solamente lo busco de noche. Y nos puede llegar una etapa en la que me sienta cansado, en la que me sienta abrumado, en la que me sienta presionado, en la que sienta que hay problemas, cargas, y solo me esté dando mis fuerzas para buscarlo de noche. Eso no quiere decir que dejes de hacerlo, sino que te prepares para el proceso. Porque aun si lo buscas de noche, Él va a responder. Él te va a decir que necesita tu alma. Él te va a decir qué es lo que estás cargando, que necesites soltar. Él te va a decir qué parte de tu corazón no confía en Él. ¿Qué parte de ti sigue aferrándose al mundo? Y tenemos que estar listos a cuando Cristo nos hable y nos diga eso. Porque solamente hay dos caminos.
O empecemos a pelearnos con nuestro orgullo o empezamos a caminar con Cristo. Solo hay dos opciones. O nos peleamos con nuestro orgullo y empezamos a pelear con Él, empezamos a pelear en la voluntad de Dios, o le decimos, está bien, Señor, realmente voy a dejar que tú seas autoridad. Realmente voy a decir, tú eres mi Dios. Realmente te voy a honrar y te voy a alabar y te voy a glorificar. Y voy a tener una vida ética, moral, correcta, no porque en el mundo me lo reconozcan, sino porque te quiero agradar a ti. Y ese es el Nicodemo al que tenemos que llegar. Que haya en nosotros esa transformación del corazón. Pero esa transformación real, genuina. Que nos haga no voltear a ver quién nos está viendo, quién nos está escuchando, sino que nos haga voltear a ver al cielo y honrarlo. Solo por quién Él es. Solo por lo que ya Él hizo. Solo porque lo que hizo, lo hizo por mí. Lo hizo porque me amaba. Y lo hizo porque vino a buscar lo que se había perdido y me encontró a mí. Quiero que reflexiones en eso. Vino a buscar lo que se había perdido y te encontró a ti. Él vino por ti, a buscarte hacia donde estabas y de donde te habías perdido. Creo que leyendo la historia de Nicodemo podemos darnos cuenta que él llegó a Jesús pensando que necesitaba respuestas, pensando que podía obtener algo que le diera paz, que le diera calma, que quitara esas dudas que tenía en su mente y en su corazón. Pero él descubrió que no necesitaba una respuesta, que necesitaba rendirse, que necesitaba una vida de nueva. Y la realidad es que la religión puede cambiarnos en apariencia. Seguir una religión, aún la cristiana, si la seguimos solo por religión, puede cambiar nuestra apariencia y puede ser que el mundo vea algo mejor, algún cambio en nosotros. Pero un encuentro real con Cristo transforma el corazón. Y esa sigue siendo la invitación a la cual el Evangelio nos llama, a nacer de nuevo. Y a nacer de nuevo de la manera en que la vemos en Nicodemo. Hoy Jesús sigue en el mundo buscando personas, buscando a los que se han perdido, buscando a los que se han alejado, buscando a los que dicen conocerle pero no lo honran, buscando a los que siguen peleándose con su corazón y con su orgullo para poder rendirle algo que Dios ya les ha pedido. Hoy sigue Cristo en el mundo buscando a los que se han perdido. La realidad es que no importa cuánto sabemos de la palabra. Eso no es una métrica que Dios use. Tampoco cuenta cuánto tiempo tengamos en la iglesia. Pablo se transformó en un instante. Nicodemo le tomó 2 años y medio. ¿Cuántos de nosotros tenemos más de 3, 5, 10 años y no se ha rendido nuestro corazón al 100%? Así que no importa cuántos años lleves en la iglesia. Implica e importa cuánto realmente de tu corazón se ha rendido a Dios. Eso es lo importante. Tampoco importa lo que aparentamos, porque a veces nos hemos hecho expertos en aparentar que estamos bien. A veces nos hemos hecho expertos en aparentar que todo fluye. A veces nos hemos hecho expertos en aparentar que estoy siendo exitoso, que estoy teniendo una buena vida, que estoy siendo bendecido por Dios. Pero las apariencias no son las que importan. Importa qué tanto te conoce Cristo a ti. Importa qué tanto conoces tú a Cristo. Y eso solo se da en intimidad. Eso solo se da en la intimidad. Sentándote a la mesa, platicando con Él, orando. Y no solo como Nicodemo lanzando preguntas, escuchando lo que Dios responde, para lo que tenga que cambiar en tu vida, para que tu alma pueda realmente ser salvada. La pregunta el día de hoy no es si conocemos a Jesús o qué tanto conocemos de Jesús. La pregunta el día de hoy es, ¿hemos nacido de nuevo? ¿Realmente hemos nacido de nuevo? ¿Hemos tenido ese encuentro? ¿Hemos dejado
que Él tome el señorío de nuestras vidas? Y quiero cerrar con 3 frases, y con esto termino. Podemos estar cerca del espiritual y aún así estar lejos de Dios. La repito. Podemos estar cerca de lo espiritual y aún así estar lejos de Dios. El conocimiento sin transformación solamente forma religiosos. El conocimiento sin transformación solamente forma personas religiosas. Y Dios no quiere personas religiosas. Quiere corazones realmente transformados. Y la última frase. Nadie tiene un encuentro real. Nadie que tiene un encuentro real con Cristo vuelve a ser igual. Nadie. Nadie que tiene un encuentro real con Cristo vuelve a lo mismo de donde Cristo lo encontró. Nadie vuelve a tener la misma vida. Y a veces es progresivo. A veces toma tiempo como a Nicodemo. Pero tenemos que estar nosotros atentos de nuestra vida. Hacernos responsables espiritualmente de nuestro comportamiento, de nuestra vida espiritual. Y ver si en algún punto nos hemos estancado. Ver si nos hemos estancado. Si es por el orgullo, o es porque nuestros ojos todavía están en el mundo y me importa más lo que me diga el mundo que lo que me diga Dios. ¿Qué es lo que está estorbando nuestra transformación? Para poder ser completamente hijos de Dios. Y llamarnos dignamente hijos de Dios. Pongámonos de pie para hacer una oración y cerrar con el servicio. Padre, queremos darte las gracias, Señor. Porque eres fiel a tu palabra y tu palabra dice que Cristo vino a este mundo no vino a juzgarnos, no vino a herirnos, no vino a destruirnos, no vino a exhibirnos, vino a buscar lo que se había perdido. Y gracias, Señor, porque aunque yo no sabía, Padre, que estaba perdido, tú me encontraste en esa búsqueda de lo que se había perdido. Fui hallado yo. Hoy te quiero pedir perdón, Señor, si he luchado contra tu voluntad, si he luchado contra tu palabra, si he luchado contra tu sabiduría, contra tus principios, sabiendo que tu única intención, Señor, es transformar mi corazón para darme una vida nueva llena de abundancia, llena de amor, llena de perdón. Tú has venido a darme el pase, Señor, para poder regresar a la presencia de Dios. Discúlpame si no lo he valorado, Señor. Discúlpame si me he perdido en el camino, si he retrocedido incluso. Discúlpame si sigo peleándome con el orgullo, Señor, y no cedo a tu señorío. Discúlpame, Señor, si te he honrado solamente de noche, Señor, y no he logrado ni he tenido la valentía de hacerlo públicamente. Discúlpame, Señor, si no he puesto atención a esa palabra tuya, Señor, en la que dice que aquella persona que me honre y me reconozca públicamente, yo le reconoceré delante de mi Padre. Y hoy sé, Señor, que ese es un rasgo y un gesto de aquellos que tenemos una vida nueva. Que podemos honrarte públicamente. Que podemos darte la gloria públicamente, que podemos reconocerte como Señor de nuestras vidas públicamente, porque mis ojos ya no están más en lo que dirá el mundo, sino en qué tan agradado estás con mi vida. Ayúdame, Señor, a que mi vida sea cumplida, esa transformación como la de Nicodemo. Y si toma tiempo, Señor, que tome el tiempo que sea.
que sea dentro de tu tiempo, conforme a tu voluntad. Pero Señor, si tú me llamas y tengo un encuentro contigo como lo tuve con Pablo, como lo tuviste con Pablo, Señor, y mi vida se transforma inmediatamente, Señor, también daré gloria y honra a tu nombre. Ayúdame en este proceso, Señor. Muéstrame, Señor, con qué estoy peleando todavía. Y quita de mí, Señor, una falsa seguridad que me pueda dar el saber de tu palabra, el tener conocimientos, versículos aprendidos de memoria, el saber y poder tener una plática de teología. Señor, que eso no sea mi seguridad. Que mi seguridad sea que te conozco. Que mi seguridad sea que tú me conoces a mí. Que mi seguridad sea que te he hecho Señor de mi vida, que te he honrado públicamente, que te reconozco delante de los hombres, y que cuando llegue el momento, yo podré decir que puedo estar en esta mesa no por mis méritos, sino porque Cristo me dio la invitación. Hoy queremos, Señor, honrarte con nuestras vidas. Queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor. Y te pedimos que lo que hayas querido hablar a nuestras vidas, Señor, permitas que en mí haya ese entendimiento, ese discernimiento, Señor. Permite que en mi mente y mi corazón haya ese entendimiento de tu palabra, para lo que aplique para mi vida, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, como siempre, con un corazón agradecido, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén, hermano.